buenas tardes para todos. Es para mí un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes en el primer encuentro de la cátedra Derecho Internacional Privado, gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. En esta oportunidad, bueno, me presento. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, especialista en Derecho Laboral, con magíster o una maestría en Derechos Humanos y Democracia. Tomando en consideración, bueno, que es el inicio de la cátedra, para mí es muy importante, primero, bueno, mencionarles que la cátedra es sumamente importante, que es muy bonita y que justamente por el tema de lo que es la globalización y el intercambio, que ha sido muy diferente o que ha ido evolucionando, mejor dicho, a lo largo de los años, es que hemos visto cómo se ha comportado el ordenamiento jurídico respecto a el derecho internacional privado. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿cómo es o cómo se come, por decirlo coloquialmente, el derecho internacional privado? Y es justamente un derecho que regula las relaciones entre las sociedades y facilita lo que es el intercambio de bienes y servicios entre las personas y las sociedades. Fomenta esa integración y se combaten ciertas actividades ilícitas. ¿Y por qué digo que se combaten ciertas actividades ilícitas? Porque sabemos que tomando en cuenta que el derecho es una ciencia dinámica, no es para nada estática y que constantemente la sociedad sigue presentando una serie de novedades, movimientos sociales, intercambios comerciales, avances de tecnología, lo que es tecnologías de la información y la comunicación, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, entre otras, pues genera que se vayan suscitando, para no redundar, situaciones en donde el derecho se va quedando corto. Y es justamente allí en donde en muchas ocasiones, si hablamos en general del derecho internacional, nos damos cuenta que al ser ordenamientos jurídicos y al formar parte de una serie de leyes, de normas, de instrumentos jurídicos, ellos, así como nace una persona, tienen su nacimiento, tienen su desarrollo y consecuencialmente viene su publicación, tomando en cuenta que ella debe ser evaluada por distintos expertos, es que demoran justamente en la publicidad de las mismas o en el momento en que muchas veces son publicadas, se quedan cortas al momento de esto. Pero esta labor se ha ido desarrollando, este proceso de codificación internacional se ha ido generando en distintos lugares, sobre todo si nosotros hablamos del derecho marítimo, ha sido muy importante lo que es el derecho internacional privado. Y otro de los detalles sumamente importantes que les debo mencionar es que nosotros contamos con el Código de Bustamante en nuestra legislación del derecho internacional privado y con el Código de Bustamante es que se han legislado en distintos países. ¿Por qué? Porque para darles un ejemplo, anticipándome bastante a lo que van a ser nuestros encuentros, lamentablemente son bastante cortos, eh, muchas personas con esta tecnología, con la globalización, con la facilidad incluso por las redes sociales, tenemos la comodidad o la facilidad de conocer otras personas de otros países. Y tomando en cuenta esa facilidad de comunicación y el intercambio con otros países, tenemos la oportunidad incluso de casarnos con personas de otra ciudadanía, de otras nacionalidades. Y allí donde se van suscitando diferentes hechos en donde se amerita una regulación jurídica y es donde decimos, ajá, ¿qué norma aplico? La norma en donde, por ejemplo, me casé o la norma del lugar en donde vivo, que no es el mismo lugar en donde me casé. Es para que ustedes vayan analizando la importancia que tiene o la importancia que radica lo que es el derecho internacional privado. Y tomando en cuenta esto, pues les comento que en La Habana, el 20 de febrero de 1928, distintos países o representantes de países, mejor dicho, se reunieron para enfocarse en esta legislación que es el Código de Bustamante o la Convención sobre el Derecho Internacional Privado. ¿Esto para qué? Como les digo, para regular diversas situaciones que se presentaban y se siguen presentando en la sociedad. Primero, esas necesidades de nuestra vida cotidiana, natural, esta tendencia del hombre a relacionarse con distintos semejantes, pero que no necesariamente estamos limitados por una frontera
de un determinado país, sino que justamente por esas necesidades y por buscar satisfacer distintas situaciones, porque evidentemente somos seres sociales y estamos en un estado de necesidades, al buscar satisfacer esas necesidades hace que nos relacionemos con otras personas. Y por esta misma situación es en donde conseguimos la diversidad legislativa. Y es donde nos preguntamos qué ley debe regular la capacidad para contraer, por ejemplo, matrimonio, como les dije hace un momento. ¿Y cuáles serían entonces las reglas del derecho internacional privado? Primero, deben tomar en cuenta que las reglas del derecho internacional privado no resuelven directamente los problemas, sino que las normas de derecho internacional privado te indican qué ordenamiento jurídico o qué normativa se debe consultar para efectivamente solventar o solucionar ese problema. Y allí es en donde, por ejemplo, una de las reglas del derecho internacional privado es la que regula el estado de las capacidades de las personas, que es la ley nacional, la del domicilio, como les dije hace un momento con el ejemplo del matrimonio, o aquel en donde el lugar es el que rige el determinado acto. Por ende, también debo resaltar que en el mundo del derecho conseguimos unas ciertas normas que son completas o incompletas. Y estas normas, que son completas, son las que resuelven claramente ese problema de derecho internacional privado y determina la ley competente por la cual nos debemos regir o debemos consultar para cubrir ese vacío o esa duda que existe entre qué ordenamiento aplicar. Y por otro lado, encontramos lo que son las normas imperfectas o incompletas, que son las que fijan el límite de vigencia de una determinada ley nacional, pero no indican los casos en que la ley extranjera deba ser aplicada. ¿Cuáles serían entonces, mis estimados participantes, los factores de conexión dentro del derecho internacional privado? Esta determinación de la ley que se debe aplicar se debe tomar en cuenta ciertas circunstancias que establecen esta relación entre las personas, las cosas, los actos y el territorio. Allí es donde nosotros mencionamos determinados factores de conexión, en donde la ley nacional rige, como les dije hace unos minutos, el estado y la capacidad de las personas. Y en el caso hablamos justamente de lo que es la nacionalidad y cuando hablamos, por ejemplo, de un determinado contrato, allí es donde nosotros debemos tener sumo cuidado, debemos ser muy precavidos, independientemente de la profesión que estemos, siempre vamos a conseguir el derecho en las relaciones y en ello, cuando se desarrolla un determinado contrato, ustedes siempre van a observar que el contrato se va a regir por un determinado domicilio, por un determinado lugar en donde las partes generalmente firman o suscriben ese convenio, ese contrato, ese acuerdo. Tomando en cuenta el domicilio en donde se celebró el contrato, si así lo dice su contenido, allí es donde se va a regir esa determinada situación que se está estableciendo en la misma. Aquí prevalece la autonomía de la voluntad de las partes. Ojo, en esto me estoy enfocando es en ese determinado contrato en donde generalmente se ventilan intercambios de bienes y servicios, este, y todo lo que tenga que ver con lo que es el derecho mercantil. Ya como les dije, si nosotros hablamos del Estado y capacidad de las personas, tenemos que regirnos por lo que es la ley nacional. Y tomando en cuenta otras determinadas situaciones, es en donde conseguimos qué ordenamiento jurídico, qué normativa debemos aplicar al caso en concreto. Pero bueno, aparte de esto, a ustedes debo mencionarles, de conformidad a la doctrina, a distintos estudiosos a lo largo de la historia, cuáles han sido las definiciones del derecho internacional privado. Y es por ello que aquí me permito leerles, están definiciones importantes como las que dio en su momento Andrés Bello, que es el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos existentes entre las leyes. Palabras más, palabras menos, es lo que acabo de mencionar hace un momento, es aquel derecho que se encarga de definir o de observar cuáles son las reglas que debo aplicar para un determinado caso. Por su parte, Lorenzo Herrera Mendoza establece que es una ciencia
que incluye principios para resolver conflictos entre las legislaciones civiles y mercantiles, así como los judiciales de distintos estados para determinar cuál es la ley aplicable a cada relación jurídica. Por su parte, Niboyet establece que es la rama del derecho perteneciente actualmente, en principio, al derecho público nacional y muy excepcionalmente al derecho de gentes, que se ocupa de la repartición geográfica de los individuos que por medio de la nacionalidad y del domicilio, con el objeto de determinar además los derechos de que ellos gozan y de buscar, en fin, cómo pueden ejercerlos bajo el imperio de las leyes competentes con el concurso de autoridades o de jurisdicciones calificadas. Por su parte, Sabatier establece que es la rama del derecho que, comandada por el estudio de la nacionalidad de las personas, rige las relaciones jurídicas derivadas entre los particulares de la división del mundo de los estados soberanos. Y entre ellas hay muchas definiciones más. ¿Qué sucede? Aunado a este código de Bustamante, que establece, por ejemplo, en su artículo primero, las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado, anexo al presente convenio, en fecha 20 de febrero de 1928. Su artículo segundo establece que las disposiciones del código no serán aplicables sino entre las repúblicas contratantes y entre los demás estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigna. En cuanto al artículo 3, se establece que cada una de estas partes contratantes, al ratificar el convenio, puede declarar que se reserva la aceptación o no de varios artículos del código anexo y no obligan las disposiciones a las que ésta se refiere. Y aquí quiero hacer una mención especial. ¿Qué sucede? El hecho de que distintos representantes de países suscriban y ratifiquen un determinado acuerdo, un determinado convenio, un determinado tratado, no quiere decir que acepte dentro del mismo todas las cláusulas contenidas en él. ¿Qué quiere decir esto? Que los representantes de los estados, si verifican que alguna norma o alguna cláusula no es beneficiosa o no consideran pertinente aplicarla, hacen la reserva de la misma y por ende, aun y cuando se encuentre contenida en ese convenio, en ese acuerdo y en ese contrato o tratado, esta no va a ser aplicada a ese determinado estado, justamente porque antes de la celebración del mismo realizó sus determinadas reservas. ¿Cuál es el detalle? El detalle radica es en aquellos estados en donde sus representantes han suscrito y han ratificado el mismo y no cumplen con lo que se encuentra establecido en él. Y esto no solamente sucede, por ejemplo, en los casos de derecho internacional privado, aunque generalmente por tratarse de situaciones relativas a lo que es el derecho mercantil, a lo que es el intercambio de bienes y servicios, no se hace tan cuesta arriba o tan difícil materializar la misma, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas veces, dentro de los estados, se toman en consideración normas que lamentablemente en un futuro los estados no cumplen, pero es más que todo relativo a lo que son las personas y a lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Ya en este caso que tiene que ver sobre todo el derecho marítimo y el derecho mercantil, suele cumplirse de la mejor manera posible. Y para ello existen unas determinadas situaciones o procesos o normas, ya sean establecidas o no. ¿Y por qué digo que no? Porque recordemos que la costumbre es una de las fuentes del derecho que más ha sido aplicado en el derecho marítimo y en el derecho mercantil. Aun y cuando no se encuentre establecida de manera escrita, es aquella práctica que se realiza de manera reiterada en la sociedad por un largo periodo de tiempo y que aun y cuando vengan nuevas generaciones, esta se sigue respetando. Por ende es que es tan importante lo que es la costumbre. Entonces vuelvo a retomar. El hecho de que estos estados realicen estas reservas quiere decir que se puede dejar de lado las mismas y cumplen a su integridad o cabalidad todas las demás. Tomando en cuenta eso, también es importante destacar que tiene que ser suscrito y ratificado. Puede que muchos estados
suscriban determinados acuerdos, tratados y convenios, pero que no los ratifiquen. Y generalmente en las legislaciones, en los ordenamientos jurídicos de los distintos países, se suele generar, debido a las constituciones de cada uno de los países, el hecho de que ese tratado internacional, ese acuerdo, ese convenio, tenga que pasar por lo que es el Congreso de la República o la Asamblea Nacional, para darles un ejemplo aquí en Venezuela, y que esa ley aprobatoria pase a ese análisis de ese tratado y ese convenio para poderlo aplicar dentro del país, dentro del ordenamiento jurídico. Además de esto, recordemos que el ordenamiento jurídico de cada una de las naciones debería ser lo suficientemente completo para resolver todas las situaciones inherentes a la persona humana y a todas las situaciones que ameriten diferencias, en donde hayan confusiones, en donde haya necesidad de resolver situaciones. Pero como justamente nosotros nos relacionamos con personas de otras nacionalidades y esto genera que determinados hechos se den, por ejemplo, en el territorio venezolano o se den fuera del mismo, es que debemos analizar si tiene que ver con el estado y capacidad de las personas, si tiene que ver única y exclusivamente con el intercambio de bienes o servicios, o si hay alguna otra situación en donde se rige por el lugar en donde se celebró. Otro de los detalles importantes es que, por ejemplo, muchas veces, en muchas situaciones, refiriéndonos al derecho internacional privado, se aplican otros medios alternativos de solución de conflictos como el arbitraje. Pero uno de los principios importantes dentro de esta cátedra, dentro del derecho internacional privado, es justamente esa autonomía de la voluntad de las partes, siempre y cuando, vuelvo y repito, hablemos de lo que es el ámbito mercantil, que es el intercambio de bienes y servicios. Por su parte, el artículo 4, retomando el Código de Bustamante, entra en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen, como los mencioné, a los 30 días del depósito de la respectiva ratificación. Y por eso justamente la ratificación es tan importante. Y siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos. En cuanto a esas ratificaciones, se depositan en la oficina de la Unión Panamericana, que transmite copia de ellas a cada una de las repúblicas contratantes. Con respecto al artículo 6, los estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este convenio y en todo o en parte al código anexo, lo notificarán a la oficina de la Unión Panamericana, que a su vez lo comunicará a todos los estados hasta entonces, contratantes o adheridos. Y transcurridos 6 meses de esa comunicación, el Estado o persona jurídica internacional interesado puede depositar en esa misma oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y queda ligado por ese convenio con un carácter recíproco 30 días luego de esa adhesión. Respecto de todos los regidos por el mismo, que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a esa adhesión solicitada. Por su parte, el artículo 7 del Código Bustamante establece lo que son las modificaciones y establece que cualquier república americana ligada por este convenio que desea modificar en todo o en parte el código anexo tiene que presentar esas propuestas correspondientes a la Conferencia Internacional Americana para que dicha resolución proceda. Como les dije, esto lleva un proceso, eso no es de un día para otro, y justamente por eso es que a veces el derecho se queda corto ante las novedades que se presentan en la sociedad. Pero ¿qué sucede? Si alguna de las personas jurídicas internacionales contratantes quisiera denunciar el presente convenio, debe notificar la denuncia por escrito a esa misma oficina, a la Unión Panamericana, que transmite esta copia certificada a los demás para dar a conocer en qué fecha fue recibida esa denuncia. Y esta no surte efecto sino respecto del contratante que lo haya notificado y al año de recibida en la oficina de la Unión Panamericana. O sea, el hecho de que efectivamente se realice una denuncia no quiere decir que va a comenzar a regir de una manera, por decirlo así, desordenada, sino que tiene que ser sistemática y, como siempre, al ser procedimientos, tienen que respetarse unos determinados plazos. ¿Qué sucede? El artículo 9 del Código de Bustamante nos establece lo que son los registros de los estados.
la Oficina de la Unión Panamericana debe llevar un registro de esta fecha de recibo de notificaciones y de ratificaciones, de adhesiones y de denuncias, y expide copias certificadas en dicho registro a todo el contratante que lo solicite, en lo cual los plenipotenciarios firman el convenio y ponen el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana. En cuanto a la condición jurídica de los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Y cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusarse o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de esos estados puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. ¿Qué sucede? Que por el hecho de una determinada persona haber nacido en un determinado territorio o por ser hijo de determinadas personas, generalmente eso tiene que ver mucho con lo que es el ius sanguinis y el ius solis. Ius solis tiene que ver con el derecho al suelo. Ius sanguinis es derivado justamente de la sangre que corre por sus venas, y derivado a ello es que uno obtiene una determinada nacionalidad. Cuando por determinadas situaciones, cuando por determinadas situaciones hay una persona o existe una persona que ha cruzado una frontera internacional, pero no ha cumplido de muchas maneras con unos requisitos establecidos dentro del ordenamiento jurídico, o por el contrario, ha ingresado indocumentado a ese país, no puede pretender llegar y celebrar determinados contratos, determinados convenios o el intercambio de bienes y servicios como se le presentan a los demás ciudadanos, porque justamente el hecho de que tú estés cumpliendo con unos determinados requisitos que me establece el ordenamiento jurídico, por el hecho de haber nacido en determinado país con una nacionalidad y cumplir con todo lo que tenga que ver con la identificación, te permite y te da el derecho a celebrar determinadas situaciones o determinados hechos jurídicos. A diferencia de esta persona que ha ingresado de un país extranjero y pretende, sin cumplir con un proceso determinado, a esa celebración de bienes y servicios. Pero ojo, este detalle tenemos que analizarlo de manera muy sucinta, muy somera, muy dedicada. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones se parecen o se asemejan a las otras. Aun y cuando en el derecho nosotros nos enfocamos en leer o en analizar situaciones análogas para tratar o procurar aplicarlas en casos similares, no todos los casos son iguales, y recordemos, sin desviarnos, que esto es derecho internacional privado, y justamente acá nos enfocamos en qué tipo de situación está inmiscuida la persona para poder así lograr diferenciar cuáles son las normas que se pueden llegar a aplicar y cuál es el ordenamiento jurídico ideal para el caso. Si tiene que ver con el estado de capacidad, si tiene que ver con el intercambio de bienes o servicios, o si tiene que ver por el lugar en donde se está celebrando el acto. ¿Qué sucede? Dentro de este Código de Derecho Internacional Privado conseguimos también lo que es el artículo número 2, y establecen que los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el mismo territorio de las demás garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos estados contratantes de esta Convención de Derecho Internacional Privado tienen o gozan de los mismos derechos, y no hay ninguna excepción a menos que la propia Constitución o el ordenamiento jurídico así lo establezca, y que las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación anterior, al desempeño de las funciones públicas, al derecho al sufragio y a otros derechos políticos. Esto tiene que ver ya con lo que son los derechos individuales, los derechos civiles, en donde tú tienes, por ser nacional de un determinado país, el derecho al sufragio, el derecho a ejercer estas libertades políticas, en donde un extranjero no las puede gozar, porque justamente eso es lo que los diferencia. Y no quiero que lo tomen de mala manera, porque
Se sobreentiende que por el hecho de nosotros ser seres humanos, contamos con una serie de derechos que son universales, indivisibles, interdependientes, que no prescriben. Pero ya con lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, ya es sumamente diferente porque también tiene que ver con el tema del Estado, la capacidad de las personas, el tema de, disculpen, cuando nos referimos nosotros a lo que son las libertades políticas y a la seguridad y defensa de la nación. Justamente es eso. En cuanto al artículo 3, para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que les acabo de mencionar, y para el goce de estas garantías individuales, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en tres clases siguientes. La primera de ellas, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio, que les mencioné al principio de la clase, o de su nacionalidad, y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Ya estas son como personalísimas, por decirlo de alguna manera, porque independientemente del lugar donde se encuentre, como tienen que ver con su nacionalidad, se rigen por las mismas. El otro tipo serían las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean nacionales o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Y la tercera es las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. Pero ¿qué sucede? Recordemos que al nosotros estar hablando de este intercambio y de esta satisfacción de necesidades por ese intercambio de bienes y servicios, estas normas de derecho internacional privado son de orden público y esto se encuentra establecido en el artículo 4 de este Código de Derecho Internacional Privado y dice específicamente que los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, salvo el caso que expresamente se disponga en ellas todo lo contrario. Por su parte, en todos los casos que no se encuentran previstos en el código, cada uno de los estados contratantes debe aplicar su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en ese artículo 3. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la calificación. Por su parte, en cuanto a las leyes personales, el artículo 7 establece que cada estado que contrata debe aplicar como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación anterior. En cuanto a lo que es el estatuto personal, se encuentra establecido en el artículo 8 del presente código y establece que los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiera a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Estos son justamente derechos adquiridos fuera del territorio. Ya habiendo tomado en cuenta lo que es el título preliminar de este Código de Derecho Internacional Privado, para mí es importante mencionar también lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado en Venezuela, que fue publicada en Gaceta Oficial bajo el número 36.511 del 6 de agosto de 1998 y me establece específicamente en las disposiciones generales, en su artículo 1, el orden de las fuentes dentro del derecho internacional. Y los supuestos derechos relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regulan por las normas del derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto se aplican normas de derecho internacional privado venezolano y a falta de ellas se utiliza la analogía y los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. Hace un momento les hablaba someramente sobre los tratados, los acuerdos y los convenios y acá ustedes podrán observar que primero debemos enfocarnos en lo que son las normas de derecho internacional público o en su defecto se aplican las normas del derecho internacional privado venezolano y si faltan las del derecho internacional público y las de derecho internacional privado, podemos acudir a lo que es la analogía, que fue lo que les mencioné,
en el caso de situaciones análogas o similares. Esta sería una buena fuente para procurar solucionar el determinado conflicto. Y si ninguna de estas normas está presente y la analogía tampoco, es en donde nosotros podemos acudir a los principios del derecho internacional privados que sean generalmente aceptados. Pero entonces ustedes dirán, ajá, ¿y cómo sería ese tratamiento del derecho extranjero? Justamente ese cuestionamiento, esa pregunta, se ve reflejada, esa respuesta, en lo que es el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado en Venezuela, que es que el derecho extranjero que resulte competente se aplica de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. ¿Qué sucede? Que cuando en el derecho extranjero resulta competente y coexisten distintos ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se genere entre estos ordenamientos se va a resolver de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. Y nos encontramos en el artículo 4 de esta ley con la figura del reenvío. Y quiero que le preste mucha atención porque esta figura es súper importantísima en el derecho internacional privado. Cuando en el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho de un tercer estado, que a su vez se declara competente, debe aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Hay distintas legislaciones extranjeras, pero ese tercer país es el que se declara aplicable y competente para este. Es por ello que este derecho interno de ese tercer país es el que se debe aplicar. Pero cuando ese derecho extranjero declara aplicable el derecho venezolano, se debe aplicar en primer grado es justamente el derecho venezolano. En los casos no previstos, en los párrafos anteriores se debe aplicar el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. Por otra parte, está el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en donde se establecen lo que son los derechos adquiridos en las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionales admisibles, producirán efecto en la República a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona sigue arrastrando distintas situaciones relativas a otros ordenamientos siempre y cuando no colidan, no choquen o no lesionen los derechos establecidos de conformidad a la legislación venezolana. Pero a su vez, tenemos que tomar en cuenta lo que son las cuestiones previas. Y estas cuestiones previas, preliminares o incidentales se encuentran establecidas en el artículo 6 y estas surgen con motivo de una cuestión obviamente principal y no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regula esta situación principal. Muchas veces, de conformidad a la circunstancia que se esté generando, justamente se puede resolver o solventar por un derecho extranjero. Y nos encontramos también con lo que es la figura de la adaptación. Hay distintos derechos que pueden ser competentes para regular distintos aspectos en una relación jurídica, pero estos tienen que ser aplicados de una manera armónica, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de estos derechos. Y las dificultades que se generen en la aplicación simultánea se resuelven tomando en cuenta exigencias impuestas por la equidad en el caso en concreto. Esto quiere decir que de conformidad con la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano, podemos llegar a complementar determinados ordenamientos de acuerdo a esa misma armonía y la aplicación de la equidad. La equidad es aquí sumamente importante y lo que se procura es que se solventen estas situaciones jurídicas o este choque de normas o la incertidumbre de no aplicar una determinada norma con base a la equidad, siempre y cuando no afecten los ciudadanos y las personas involucradas en el mismo. Este derecho
extranjero es de orden público y solo se excluye cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Solo se va a excluir en ese momento. De resto, todo lo que sea para sumar, todo lo que sea para solventar, para que se adapten y para que se confluya de la mejor manera posible, es bienvenido. Existe una figura consagrada en el artículo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano que establece lo que es la institución desconocida. Y reza de esta manera. Cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, puede negarse la aplicación de dicho derecho extranjero siempre que el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. Esto es una figura pues que también quiero recalcar en lo que es el derecho internacional privado. Sé que pues no generalmente vamos a ver las situaciones tan evidentes, lo que es el ejercicio de la profesión, pero pues sí, sí sucede. Y no obstante lo que se establezca en esta ley, se aplican necesariamente las disposiciones imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con distintos ordenamientos jurídicos. Y es lógico, ¿no? Justamente esta variedad de ordenamientos jurídicos, por más que sean similares, en algunas situaciones pueden llegar a afectar o a consecuencia de ello pueden derivar en distintas situaciones que afectan a un determinado número de personas y por ende lo mejor es tener claramente una indicación de qué norma es la mejor y obviamente que esté en manos de un determinado juez, de un tribunal, que lo aplique de la mejor manera posible. Y enfocándonos en esto, conseguimos también el capítulo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado que establece lo que es el domicilio. Y el artículo 11 dice que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. Si nosotros hacemos un breve comentario de lo que es el derecho civil y el código civil, conseguimos que el domicilio se refiere al asiento principal de sus negocios o intereses. Y de conformidad con esta ley, el domicilio de una persona se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. Entonces quiero que hagan como esa comparativa de lo que es el asiento principal de los negocios o intereses a la residencia habitual, porque no necesariamente en donde yo tengo la residencia habitual es en donde yo tengo el asiento principal de mis negocios o intereses. Esto también depende mucho de la interpretación que hagamos de la misma y de la situación en concreto para la cual estamos enfocados a estudiar o a reflexionar. Anteriormente, y esto pues ha cambiado o se ha transformado a lo largo de los años, algunas sí hay reminiscencias de hechos por el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre, se establece en la Ley de Derecho Internacional Privado lo que es el domicilio de la mujer casada. Y la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Esto quiere decir que se va a respetar el domicilio de la mujer casada independientemente de que ese cónyuge viva en otro lugar. Y ya enfocándonos en lo que son los menores e incapaces, el domicilio de los menores e incapaces sujetos a la patria potestad, a tutela o a curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. Se sigue manteniendo el mismo enunciado del anterior artículo en donde aquellas personas que se encuentren en esta condición o bajo la figura de la patria potestad, tutela o curatela, su domicilio va a ser en el lugar en donde se encuentra su residencia habitual. En cuanto al artículo 14, establece sobre los funcionarios cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusiva de funciones conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores. Esto quiere decir que si un determinado funcionario está cumpliendo esta determinada actividad o esta función, para no ser redundante, disculpen ustedes,
Y justamente derivado de esa labor es que tiene una residencia distinta. Esto no quiere decir que el lugar en donde se encuentra fungiendo o realizando esa actividad sea su domicilio. El domicilio es el que generalmente siempre ha tenido como residencia habitual. ¿Y cuál sería esa esfera de aplicación? La esfera de aplicación, las disposiciones de este artículo, se aplican siempre que esta ley se refiere al domicilio de una persona física y en general cuando el domicilio constituye un medio de determinar el derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales. Si nos referimos ya al capítulo 3 de las personas, el artículo 16 establece la norma general o el estatuto personal, que es la existencia, estado y capacidad de las personas, se rige por el derecho de su domicilio, tal y cual como lo mencioné al inicio de la clase. Cuando ya se genere un cambio del domicilio, esto no va a limitar o no va a restringir esta capacidad adquirida. Pero, vuelvo y les reitero, esto siempre y cuando se haya cumplido con toda la normativa y con todo el ordenamiento referente a el cumplimiento de las normas internacionales de identificación y del debido ingreso a otros países. Porque aún sabiendo que tenemos unos derechos humanos por medio de los cuales gozamos, independientemente del lugar en donde nos encontremos en el planeta Tierra, también es muy cierto que si no se realiza esta especie de sistematización, de orden y respeto a estas normas, pues nos estaríamos o nos encontraríamos en un desorden, en una crisis total, porque si nos ponemos a analizar las noticias y los hechos que se generan últimamente, sobre todo en Estados Unidos, lo que se genera en el Darién, lo que se genera en muchas localidades de Europa, existe la normativa, aún así se incumple con la misma y esto genera unas obligaciones tanto para el Estado emisor, que es el que envía a estas personas, indocumentadas generalmente, y el Estado receptor. Entonces, si dentro de ese Estado existe una actividad financiera que es la que facilita que las personas o que sus ciudadanos satisfagan una serie de necesidades y que obtengan calidad de vida, ¿en qué posición quedan estas personas que ingresan de otros países sin haber cumplido con esta normativa? Entonces, es una manera de frenar este tipo de situaciones que son ilícitas o que se pueden configurar como un delito, aun y cuando no lo quisiéramos o no lo queremos ver así, realmente es un delito el hecho de ingresar a un país incumpliendo con esto. Ya pues hay otras situaciones o se generan otros hechos, que es cuando su vida y la de su familia corre peligro, pero allí nos estaríamos yendo a otros extremos y a excepciones. Generalmente nosotros deberíamos cumplir con una serie de requisitos al momento de entrar a un país extranjero, porque si no, sería demasiado complejo. Además que las políticas públicas que se aplican en todos los países no son las mismas, no son las más adecuadas, no son las ideales, y de allí se generan demoras, se afectan a sus ciudadanos. Entonces son un compendio de figuras que hay que analizarlas por separado, pero a su vez hay que integrarlas porque en definitiva estamos hablando de seres humanos. En cuanto a lo que son las normas complementarias respecto a las personas, la persona que es incapaz, de acuerdo con las disposiciones anteriores, actúa válidamente si lo considera capaz del derecho que rija el contenido del acto. ¿Qué sucede? Siempre debemos verificar en las situaciones de las personas incapaces si el derecho lo considera capaz, este se sigue respetando, pero si a diferencia no lo considera así, es en donde pues habría que llegar a prender las alarmas porque no lo considera capaz y de eso también se generan una serie de consecuencias. ¿Qué sucede? El artículo 19 establece que no se producen efectos en Venezuela las limitantes a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. Aquí nos estamos enfocando muy especialmente en el respeto al principio de la no discriminación. Nosotros generalmente seguimos hablando de raza cuando no deberíamos hablar de raza, porque todos somos seres humanos, como les dije hace un momento respecto al artículo anterior, y basados en que todos somos seres humanos,
No deberían existir razas, no debería existir esta discriminación, no deberían existir diferencias en cuanto a religión, en cuanto a nacionalidades, aun y cuando se debe respetar las normas y debe existir un orden para el mejor desarrollo de todas las situaciones a nivel general, también es muy cierto que justamente por esta situación es que no deberíamos discriminar a las personas por su religión, porque vienen de determinado lugar o porque aparentemente tienen un color de piel diferente. Y esto genera hechos en donde muchas veces se confunde la igualdad con la equidad, porque a nivel general siempre escuchamos, independientemente que no estemos estudiando derecho o no estemos viendo absolutamente nada relativo con el derecho, que todos somos iguales ante la ley. Pero resulta, pasa y acontece que no todos en la sociedad somos iguales, pertenecemos a distintos grupos y el hecho de tener unas determinadas diferencias o pertenecer a determinados grupos nos hace más vulnerables que otros. Es igual que nosotros lleguemos a considerar por igual a hombres que a niños y mujeres. Evidentemente, si observamos de una manera generalizada y no específica a hombres, niños y mujeres, las mujeres y niños son mucho más vulnerables que los hombres, pero no por ese hecho vamos a discriminar a los hombres. Esto quiere decir que debe darle un trato igual, pero hacer una diferencia entre esas necesidades específicas que se generan como consecuencia de yo ser niño, de yo ser niña o de ser mujer. Y a esto justamente es lo que yo quiero que le presten mucha atención porque esto debe ser tomado en cuenta en todos los ámbitos de su quehacer diario, especialmente a nivel profesional, en donde muchas veces se deja el lado humano para que prevalezca la profesionalidad o el profesionalismo, y es donde más debe prevalecer el humanismo para actuar de la mejor manera posible en el ámbito profesional. El artículo 20, por su parte, de esta Ley de Derecho Internacional Privado, me establece lo que son las personas morales y la existencia de las mismas, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. En el derecho mercantil siempre hemos escuchado que al momento de surgir o de nacer una sociedad, una compañía anónima, se debe respetar con un procedimiento establecido, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el Código de Comercio, y con aquellas especificidades que le brinde el registro mercantil. Así, en la manera en cómo nace una determinada sociedad, una determinada compañía anónima, de esa misma manera es que debe cerrar sus actividades y lo mismo aplica en lo que es el derecho internacional privado de conformidad con esta ley venezolana. Estas personas, en cuanto a mantenerse, en cuanto a sus capacidades y el funcionamiento de las mismas, debe regirse por el derecho venezolano, por ejemplo, si se constituye aquí en Venezuela y se entiende por el lugar de la Constitución, aquel en donde se cumplan los requisitos de fondo y de forma, como les dije, que se establecen para la creación de las mismas. Son situaciones que muchas veces nosotros suponemos, pero al momento de que se presente una determinada situación, generan dudas. Y aquí pues está la respuesta en el artículo 20. Con respecto a lo que es la familia, específicamente en esta ley, el artículo 21 habla de lo que es la validez en el matrimonio y establece que la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos del fondo del matrimonio se van a regir para cada uno de los contrayentes por el derecho de su respectivo domicilio. Y justamente el hecho de contraer matrimonio va a generar unos determinados efectos que son tanto personales como patrimoniales dentro del matrimonio y se rigen por el domicilio de o existente entre ambos cónyuges. Esto quiere decir que para cualquier situación vamos a acudir o vamos a consultar cuál sería el domicilio de los contrayentes para sus efectos. Y en el caso de existir distintos domicilios, se aplica el derecho del último domicilio en común. En cuanto a los efectos del matrimonio, también hay que tomar en cuenta lo que son las capitulaciones matrimoniales. Y aquí hay muchas personas que generan dudas, tienen inquietudes, este,
se encuentran con una diatriba porque no saben en qué momento es que se deben celebrar las capitulaciones matrimoniales. Se les informa. Las capitulaciones matrimoniales deben celebrarse antes de la celebración del matrimonio. Y respecto a estas, válidas de un acuerdo en el derecho extranjero competente, pueden inscribirse en cualquier momento en la oficina respectiva de la Oficina Regional del Registro venezolano cuando se pretenda la producción de efectos respecto a terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, si existe unas capitulaciones matrimoniales y ameritan el registro de las mismas, estas se pueden hacer siempre y cuando hayan sido constituidas de una forma válida, de conformidad con el derecho extranjero, porque recuerden que los venezolanos pueden contraer matrimonio fuera del país, siempre y cuando pues se cumplan unos determinados requisitos, y con base a ello, si es celebrado fuera del país esas capitulaciones matrimoniales, puedo registrarlas aquí por ante la oficina principal del registro para que surta efectos. En cuanto al divorcio, la separación de cuerpos, el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Independientemente sea el hombre o sea la mujer, el domicilio que rige es el de aquella persona que ha intentado la demanda de divorcio. Y el cambio del domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. En cuanto a lo que es la filiación, disculpen ustedes, en cuanto a lo que es la filiación, el artículo 24 establece que la filiación, así como las relaciones entre padres e hijos, se rigen por el derecho del domicilio del hijo. Y en cuanto a la adopción, el adoptante y la persona adoptada se le aplica el derecho de su respectivo domicilio en todo lo que compete a los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción. En cuanto a la tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el derecho del domicilio del incapaz. Y es aquí donde vuelvo y reitero lo que les mencionaba al inicio de lo que es la cátedra, que aquí siempre vamos a tomar en cuenta cuando es estado y capacidad de las personas, la nacionalidad de las mismas, vamos a tomar en cuenta para otras situaciones el domicilio de ellas, o por el contrario, cuando se trata del intercambio de bienes y servicios, siempre se va a verificar la existencia, si así lo hubiere, de un contrato, que ese contrato tenga unos determinados requisitos o cláusulas completas en donde cuando se genere un imprevisto, una duda, una confusión o un choque de intereses, sepamos en qué ciudad voy a tratar de solventar el problema, porque justamente cuando suscribí ese convenio o ese contrato, establecí la ciudad de San Cristóbal, por ejemplo, para solucionar. Si por el contrario esta situación no se establece allí, es donde tenemos que acudir a los ordenamientos jurídicos determinados, ya sea el derecho extranjero o el derecho venezolano, para verificar cuál es el ordenamiento jurídico ideal y solventar esas diferencias. Para la próxima clase o el próximo encuentro estaríamos analizando lo que es el capítulo 5 referente a los bienes de la Ley del Derecho Internacional Privado. Por otra parte, existe una fuente bibliográfica bastante importante y bastante digerible a la lectura, porque justamente me enfoco bastante en las normas, porque es lo que ameritamos a nivel de lo que es nuestra profesión. Y así vamos a revisar lo que son doctrinas, si vamos a verificar lo que han mencionado muchos autores, pues tenemos la facilidad de consultar tanto a nivel del Internet como en los libros, y hay un libro que se denomina Derecho Internacional Privado del doctor José Luis Boni Mason, que es bastante agradable y en donde puedan ustedes llegar a consultar diversas situaciones o si tienen dudas con respecto a las posturas de algunos autores u otros. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Que tengan buenas tardes.